Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda Eva Méndez Farrera. Gracias por sintonizar este podcast Oídos en la Ciencia, de divulgación de la ciencia, una producción del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y hoy me acompaña Luisa Montoya. Hola, ¿qué tal, Evita? Un gusto saludarlos aquí desde el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Evita, ¿qué tema interesante nos toca hoy? Así es, Visita, hoy tendremos una interesante plática sobre la vulcanología en Chiapas. Por ello vamos a tener a una experta en el tema. Ella es la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y quien actualmente fue condecorada por el Ejecutivo Estatal con la medalla Rosario Castellanos, otorgado por el Congreso del Estado. Este es un merecido reconocimiento que la distingue por sus aportaciones en esta área del conocimiento. La doctora Silvia Ramos realizó su formación profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México con la licenciatura en Biología. Tiene la maestría y doctorado en ciencias realizados en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo ves? Excelente, doctora. Tengo entendido que la vulcanología es una rama de la geología que estudia el vulcanismo y todas sus actividades y manifestaciones como volcanes, geysers, fumarolas, erupciones volcánicas, magmas, lavas, tefras, etcétera, etcétera, etcétera. Así es efectivamente, todo eso hace la vulcanología, efectivamente. Bienvenida, doctora. Ahorita vamos a cuestionarla demasiado. Sí, es un tema que a diario tanto, esta es una curiosidad muy grande que se tiene sobre saber más de este tema de los volcanes. Porque sabemos que en nuestro estado pues es sísmico. Y pues constantemente tenemos pues ciertos movimientos que uno sí nos hacen acá, y sobre todo aquí salir corriendo de la cama. Aquí en esta parte de Cerro Hueco, doctora, lo hemos sentido muy fuerte. Hay unos que no se sienten, pero otros que sí. Tenemos que ir a los centros que están los puntos designados por Protección Civil. Así es. Entonces sí nos gustaría que nos platicara cómo llevan a cabo este monitoreo sísmico y volcánico, y cuántos volcanes tenemos en Chiapas. Bueno, efectivamente yo creo que empezamos por eso, pues como todos sabemos, Chiapas es una entidad geológicamente única en el país, puesto que es el único estado que tiene 2 volcanes activos, y ya decir 2 volcanes activos en una región es mucho, y sobre todo porque tenemos muy frescos los chiapanecos del suceso de 1982 acontecido pues justamente con una erupción que no la gente no conocía, la sociedad no estaba preparada para ello, tampoco las instituciones, hay que decirlo, no había un plan preventivo como tal. Entonces el suceso es conocido en la historia de la vulcanología como un suceso que no debió ocurrir como tal en el sentido de tantas muertes, ¿no? Que se generaron más de 2,000 personas fallecidas, es probable que hayan sido más todavía, y una cantidad impresionante de gente evacuada para el tiempo, más de 20,000 personas que fueron evacuadas, y pues una destrucción completa del área cercana al volcán. Entonces es un suceso pues muy dramático para la historia de la vida de Chiapas, y pues a partir de ahí, de 1982, estamos pues prácticamente con la vista cercana al volcán Chichón e interesados en su vigilancia, en su monitoreo, y sobre todo informando a la población, porque pues al igual que el volcán Tacaná, entre estas 2 poblaciones existen aproximadamente 400,000 personas que viven cerca de estas regiones, lo cual ya es una cantidad importante de personas. Entonces, bueno, pues justo
lo que ustedes mencionaban al principio, pues es este trabajo que hemos venido desarrollando a través de ya más de casi 30 años. El volcán va a ser 40 años el próximo año de haber hecho erupción. Ustedes no habían nacido, por supuesto. Sus papás con toda seguridad recuerdan este suceso porque aunque el impacto fue cercano a la región de Chichón, pero en realidad todo el estado fue afectado por las caídas de ceniza volcánica en todos lados. Entonces es un suceso muy recordado en el estado y por tanto pues merece la atención de principalmente de los locales, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene lo que hemos venido realizando en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de UNICACH, en donde tenemos el Centro de Monitoreo Volcanológico y Sismológico. ¿Qué es lo que hace este instituto? Pues justamente lo que hacemos es establecimos 2 redes de vigilancia, una para el volcán Tacaná y una para el volcán Chichón. Y en esas redes hay equipamiento, sensores sísmicos básicamente para medir la actividad sísmica de estos 2 colosos y llevar pues ahora sí como un paciente el estado de su actividad y esperando que pues si algún día, esperamos que nunca ocurra, toco claro. Madera, pero los volcanes son así. Ellos tienen una propia dinámica, no es que se estén preparando para algo grande, nunca, no lo sabemos, pero ha ocurrido en otros lados. Ha ocurrido en Guatemala, por ejemplo, en Costa Rica, en Salvador, en muchos países, una reactivación en estos volcanes. Entonces, nada mejor que aquí en Chiapas esta construcción de las capacidades locales, de la investigación, del monitoreo y sobre todo algo que nos da pues mucho orgullo es que tenemos 2 programas educativos, una licenciatura en Ciencias de la Tierra, en el que también hay ese campo de formación sobre el riesgo volcánico, el riesgo sísmico, y ahora un posgrado en la maestría que está en los posgrados de calidad de CONACYT sobre gestión de riesgos y cambio climático. Entonces, pues sí, hemos trabajado bastante, la verdad, y creo que es algo que merece la sociedad chiapaneca que tengamos aquí capacidades locales, porque el día que enfrentemos nuevamente esto, pues tendremos con qué salir a trabajar estos temas, ¿no? Se podría decir, doctora, entonces que dentro de la desgracia salió todo este suceso de tener un protocolo, una licenciatura, ya una capacitación más para poder tomar más en serio esta actividad de volcánica, ¿no? Ya darle como un reconocimiento, por así decirlo. Es como ha sido usted impulsora en estas áreas tan importantes que tenemos en nuestro estado, pues siendo sísmico. Pues han salido ya muchas generaciones formadoras con estas áreas del conocimiento. Sí, y luego además está en la parte volcánica, pero también como comentaban al principio la parte sísmica, ¿no? Que pues ya los chiapanecos ya vivimos un terremoto de magnitud 8.2 que el próximo pues ya a punto el 7 próximo de septiembre, a punto de otro aniversario más. Entonces está muy fresco ese suceso y también es una materia en la cual nuestro instituto se dedica también a la investigación sobre el monitoreo sísmico en el estado, y unimos pues esfuerzos con instituciones nacionales como el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Entonces hay mucha colaboración conjunta con ellos. Excelente, doctora. Tengo una duda. Uno que es turista que comúnmente cree que es volcán Chichonal, pero ahorita veo que es Chichón. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué todos sí, Chichonal, vamos a Chichonal? Pero no. Es que es buena pregunta, porque el volcán, como está registrado, hay un catálogo mundial de volcanes activos, y está registrado como volcán Chichón. Y todas las publicaciones científicas que salen siempre es como volcán Chichón. Pero la gente local, la población local Zoque, que vive junto al volcán, ellos lo señala más como Chichonal. ¿Rebautizaron? Bueno, ellos siempre lo conocen así, pero okay. Digamos que en el registro científico académico está como Chichón. En realidad, el chichón es un fruto de una palma que se llama Astrocarium mexicano,
Y esta palma tiene un fruto, que es un fruto que es comestible ahí en la zona Zoque. Okay. Y entonces, bueno, como antes de la erupción era una selva, toda esa parte, toda esa región, entonces era un lugar de chichones, ¿no? De chichón, por eso chichonal es como un plural de ese tipo de vegetación, ¿no? Qué interesante. Que es una palma del sotobosque que era muy abundante, ahora ya no hay tantos ejemplares de ellos. Doctora, y bueno, fíjese que yo sí recuerdo tenía yo 7 u 8 años más o menos cuando hizo erupción el volcán Chichón, y sí recuerdo el estruendo como se sintió, aunque donde vivía estaba en el rancho de mis abuelos maternos en Jiquipilas, exactamente en Jiquipilas, y yo recuerdo perfectamente ese sonido tan impresionante que nos hizo ver, ¿no?, qué pasó. Pero obviamente en ese entonces pues era un poco, pues estábamos lejos, no sabíamos, la información fue llegando poco a poco para saber qué cosa había pasado en nuestro estado, a diferencia de cómo se dan las noticias hoy en día, y que en un momento a otro pues llega la información. Pero aquí lo importante, doctora, es los avances que han tenido a partir de ese suceso desde el 82, y empiezan ya a hacer distintas situaciones, distintos programas, se crean instituciones para que pues podamos aprender a saber qué hacer en estas situaciones, en estos sucesos naturales que nos pueden pues en cualquier momento suceder, ¿no?, nuevamente, como han sido los terremotos, los volcanes, pues los huracanes inclusive. ¿Ustedes han registrado en estos últimos meses o en estos últimos años algo anormal en estos volcanes activos que tenemos en Chiapas? Mira, el volcán Tacaná en 1986, estamos hablando también de bastantes años, registró una especie de reactivación, ¿no? Pero en ese tiempo ya se activaron bastantes protocolos de investigación y monitoreo de lo que estabas haciendo, porque salió una fumarola en una de los flancos impresionante que podía ser vista desde Tapachula, una columna bastante alta, de más de 40 kilómetros de altitud. Entonces se miraba desde cualquier punto, y la gente pues estaba muy asustada, muy, muy preocupada, y ahí sí se pudo prevenir porque se formó un grupo científico en ese tiempo, y se estudió que lo que estaba pasando no era peligroso realmente, que era algo que no estaba comprometido a una cuestión magmática más profunda, y que pues era un suceso que iba a pasar. Y pues así fue, efectivamente, pasó todo 1986 y la sismicidad disminuyó, la fumarola también bajó en intensidad, y no pasó nada, pero no hubo necesidad de evacuar población ni nada. En el Chichón, después de la erupción de 1982, se ha venido siguiendo toda su evolución, su estado. Actualmente se hace toda la actividad de vigilancia y monitoreo con base a la información sísmica de que se dispone del volcán. Se monitorea también las fuentes del cráter, de las aguas del cráter hidrotermal, que se muestran temperaturas, acidez, y en el laboratorio se hace todo el análisis geoquímico de las especies químicas que contiene. Entonces se lleva un seguimiento, y con base a eso se determina el estado de su actividad. El volcán como tal pues es un volcán muy activo y en este momento en normalidad. Se puede decir que uno puede decir, bueno, ¿cómo es un volcán activo y está en normalidad? Sí, todos los volcanes considerados activos en México, que son 14, tienen frecuente actividad y no necesariamente están en un estado de peligrosidad. El Chichón igual, y el Tacaná. Entonces se establece este semáforo de alertamiento que tiene el color verde, el amarillo y el rojo. Entonces los volcanes, afortunadamente, de Chiapas, los dos activos, permanecen en un estado de normalidad, y pues se van estudiando sus parámetros. Sin embargo,
lo que platicamos con mucha frecuencia en la población que trabajamos en escuelas, en comunidades, es no bajar la guardia, ¿no? Saber que sí se convive con un volcán activo y peligroso. Interesante. Sí, yo creo que el saber y conocer, y sobre todo, doctora, usted con esta pasión y entrega que ha tenido durante todos estos años y tener realmente a su cargo esta pues institución donde manejan, que están constantemente monitoreando pues los volcanes y cierta manera los sismos. ¿Qué tan importante y cuánto ha sido el avance que ha tenido en el momento en que se integra esta dirección a su cargo a estos días? Pero, ¿qué tal si nos los contesta después del corte? ICT informa. Hey Chava, ¿alguna vez habías escuchado acerca de los supervolcanes? Sinceramente no, Fer, pero me imagino que son volcanes mucho más grandes, ¿no? Así es, aunque estas estructuras geológicas poseen algunas diferencias con las otras. En principio sí, entendemos como supervolcanes a unas estructuras volcánicas de gran tamaño que arrojan cantidad extraordinaria de material durante sus erupciones. Son las estructuras volcánicas más grandes que se conocen en el planeta. Ah, ok, ahora he entendido esto, Fer. ¿Cuál es la diferencia más notoria entre un volcán y un supervolcán? Además de su tamaño, claro. La diferencia principal es el aspecto geológico. Un supervolcán no posee una altura mayor a la de un volcán, puesto que hubo un colapso en su caldera. Más bien, son hundimientos en el terreno de gran tamaño y, por lo tanto, son difíciles de reconocer en la Tierra. Los supervolcanes se identifican más fácilmente desde imágenes tomadas por satélites. Y bueno, ¿sus erupciones son igual de catastróficas que la de los volcanes? Eso es lo realmente sorprendente de estas estructuras geológicas, Chava, puesto que sus erupciones emiten bastante cantidad de material, sobre todo ceniza y gases, que son transportadas por el viento a otras partes del mundo. Y si esto no fuera suficiente, los gases pueden permanecer suspendidos en la atmósfera durante años, lo que provocaría un invernadero volcánico, afectando el clima global. Y ya para terminar, quiero preguntarte, ¿por qué no es tan común escuchar sobre ellos en nuestros días? Me refiero a que siendo estas estructuras geológicas tan impactantes, se debería tener mayor conocimiento acerca de su existencia, ¿no? Posiblemente se deba a que solamente se tienen registrados 20 supervolcanes en la Tierra, y sus erupciones, afortunadamente, ocurren alrededor de cada 100.000 años. Así que, por el momento, no hay mucho de qué preocuparnos de estas estructuras. Uf, eso es bueno saberlo. ¿Y tú, ya tenías conocimiento de los supervolcanes? Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Bueno, continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Silvia Ramos. Ella está platicando sobre la vulcanología en Chiapas. Y pues continuando con esta entrevista, doctora, yo le preguntaba, durante todos estos años, con esta gran experiencia que tiene en el tema, que es estar monitoreando los volcanes y los sismos que tenemos en nuestro estado, en este constante movimiento, ¿qué tan importante y cuánto ha sido el avance que ha tenido en el momento en que se integra esta dirección a su cargo y a estos días? Sí, fíjate que esa pregunta es muy importante. Quiero comentar que justo la preocupación mía por mucho tiempo fue el crear un grupo científico aquí en el estado de Chiapas que estuviera conformado además por gente de muy alto nivel. Y esto porque pues uno inicia una gestión, un impulso, un área de formación de recursos humanos, como les decía, hay una licenciatura y un posgrado, pero si no tienes la base científica, el grupo académico de buen nivel para que se continúen estos trabajos cuando Silvia por alguna circunstancia ya no esté, pues hay un grupo que continúa con este esfuerzo, con este impulso a seguir consolidando más los esfuerzos, ampliándolos, a mejorarlos, y ese ha sido fundamentalmente también mi quehacer,
Entonces actualmente somos 10 profesores investigadores de tiempo completo, todos con grado de doctorado, con incorporaciones al SNI, y que han obtenido además sus posgrados en instituciones de muy alto nivel en el país y en el extranjero. Entonces hay otro vulcanólogo, por ejemplo, que también está haciendo muy fuerte el trabajo dentro del instituto. Hay un sismólogo, hay también técnicos en instrumentación, gente que conoce ya mucho del aspecto del monitoreo, del uso de los software de análisis de la actividad sísmica, y un laboratorio de investigación en ciencias de la tierra y medio ambiente, donde hacemos toda la geoquímica de aguas. Entonces hay una base, digamos, que se está consolidando, que es cada día más fuerte, y pues por eso es que también tenemos un posgrado en PNPC del CONACYT, porque hay una base académica sólida. Entonces, ¿qué tan importante es este esfuerzo? Muchísimo, porque generalmente si uno no se ocupa de formar estos grupos de trabajo, estos cuerpos académicos, aunque fuese un buen proyecto, una buena iniciativa, pero cuando la gente ya no está al frente de eso, todo se viene abajo. Se cae, claro. Y por otro lado también el que estén en una universidad de gran prestigio como es la UNICACH. Esto lo cuidamos muy celosamente, ¿no? Este proyecto, porque tiene mucho que ver con la seguridad de personas. Recuerden que pues Chiapas no solamente tiene una actividad sísmica constante, los 2 volcanes activos, pero también conlleva otros peligros también, como ahora sabemos lo de cambio climático. Y lo de cambio climático está pegando muy fuerte, porque ya sabemos ya los impactos que están ocurriendo, deslizamientos fuertes, inundaciones, y eso ya es algo que ni siquiera se puede... a lo mejor ya hasta muchas cosas ya no se pueden revertir. No hay que ser tan alarmista tampoco, pero por ejemplo un proceso de deforestación o un proceso de erosión o un proceso de muy fuerte de impacto que se haya hecho en nuestras regiones, en nuestras zonas montañosas, pues va a requerir muchos años para recuperarlos. Y ahí están los volcanes, ¿no? Ahí hay volcanes activos, ahí hay actividad sísmica. Entonces tenemos mucho de estos, digamos, impactos que son no solamente uno, se pueden dar 2 o 3 a la vez, y esto es triplemente peligroso para nuestras regiones. Sí, es bastante de poner atención, de ¿no? poner atención, sí. De que ya no se ignoren ciertos temas o se pasen por alto, como de que... Así es. Doctora, así como una pregunta muy personal, profesional. Durante este tiempo en su carrera como mujer y científica, ¿qué retos ha enfrentado para poder llegar al lugar en el que está? Pues sí, pienso que el avance en mi tiempo digamos, comparativamente con el varón, sí ha sido difícil, ¿no? Porque se le abren más las puertas a un varón que a una mujer, ¿no? Y por otro lado, también hay que señalar que la misoginia, el machismo y todas esas cosas que sí se daban ahora, ya no tanto, porque ha venido cambiando mucho el plan de la legislación, la equidad de género, la inclusión, y luchar por los derechos humanos de las mujeres ha venido cambiando. Y entonces se ha centrado mucho también en que las capacidades de las mujeres, tenemos las mismas capacidades que los varones, excepto posiblemente algunas, ¿no? Pero entonces todo este cambio que ha venido recientemente, pues va posicionando más a la mujer en estos campos. Yo comentaba que, por ejemplo, tanto en la licenciatura con la maestría de Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el 60% son mujeres las que están ingresando a estos campos, y a mí me da una enorme felicidad porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia y son campos que la mujer puede abordar, ¿no? Puede abordar. A mí me decían luego, pues, ¿por qué andaba yo en el campo, subida en los volcanes y haciendo, pues, en aquel tiempo, según cosas que eran de hombres, ¿no? Entonces se veía raro, ¿no? Que una mujer estuviera ahí subiéndose las montañas y los volcanes. Y entonces sí, en cambio en un hombre no lo ven mal, ¿no? Ven, dice, ajá. Que ande un montón de hombres, ¿no? Pero una mujer con un montón de hombres, pues se veía mal, ¿no? Se veía mal.
Entonces, pues yo fui posicionando mi campo, fui posicionándome también en ese campo en México, porque para los 90s no habían mujeres en la vulcanología en México. Entonces yo andaba siempre en reuniones como la única persona ahí trabajando, y pues ahora ya hay más mujeres en la vulcanología y hay también una línea en ciencias de la Tierra tanto en la UNAM como nosotros trabajando en volcanes. Pero sí que en mi tiempo, cuando yo empecé esto, pues sí era algo pues que no admitía el trabajo de mujeres. Ahora en América Latina a mí me da mucho gusto ver también en muchos casos que igual las que son líderes en la vigilancia volcánica, por lo menos hay varias mujeres muy, muy competentes, muy en Colombia, por ejemplo, en Colombia, en El Salvador, donde veo bastantes mujeres posicionadas en la vulcanología. Y, por ejemplo, esto ha sido como un ejemplo, Luisita, el hecho de que nuestra invitada, la doctora Silvia, pues diga, ¿no? Antes, en esos tiempos que se decide, voy a estudiar una carrera como es la biología. ¿Cómo nace ese gusto por la biología y luego empieza usted a tener esa gran curiosidad de saber y conocer de los volcanes? Especializarse. Tema no tan común en ese tiempo, sí. Y como dice, ni para mujeres menos común, sí, todavía. Y sobre todo el estar en un puesto tan importante, el estar, y ya no los había comentado, en este puesto que ha costado muchos esfuerzos, trabajos, sacrificios, porque usted está entregada, ¿no? Entregada a su familia y a su trabajo. Y a la profesión. Así es. Sí, pues en realidad toda esta parte de la gestión es algo bastante difícil, ¿no? Complicado, porque también si no hay recursos, si no hay dinero, pues no se puede hacer, ¿no? Ajá, no. O sea, por ejemplo, para la vigilancia volcánica es difícil hacerlo si no hay recursos, porque todos estos equipos además son caros. Entonces cuando se da por fin la oportunidad de gestionar un recurso de fondos mixtos, FOMIX 2009, pues ahí fue la oportunidad única que se me presentó y lo tomé apasionadamente, lo defendí mucho el proyecto porque habían otros intereses también. Y yo lo peleé el proyecto y lo posicioné también. De que se hace, se hace. De que se hace, ¿no? Y además, sí, así lo defendí ante otras personas, porque el recurso se querían llevar a otro lado. Entonces dije, no, este es un proyecto para Chiapas, aquí están los volcanes, aquí debemos de construir este instituto. Y aquí tenemos que formar recursos humanos aquí en Chiapas, porque los problemas están acá. Es como un médico, ¿no? Yo siempre hablo de los volcanes como que nosotros fuéramos los médicos, ¿no? Entonces, no vas a la hora que tengas un problema ir a traer al especialista de la Ciudad de México o del extranjero, ¿no? Aquí tiene que estar la gente calificada, claro, competente, gente técnica, científica y todo, que estudie rápidamente los primeros síntomas de una enfermedad. Uh-huh. Y así queremos tener el especialista de otro país, pues ya tenemos un primer diagnóstico. Sí, eso es lo importante. Entonces, esto es lo que se constituye en mi trabajo, y pues es una pasión realmente. Y ¿por qué entro con una disciplina de ciencias biológicas? Es increíble y es muy bonito, porque sí lo tengo que relatar. Cuando yo me voy a estudiar a la UNAM, no había en Chiapas ciencias de la Tierra para nada, no existía nada de eso. En el estado de Chiapas, la única institución científica que en los 70s empezó era Ecosur. Uh-huh. Entonces, pero no tenía ningún programa educativo, pues Chiapas no pintaba en ese tiempo en estas ciencias. Entonces, por otro lado, ya buscando el perfil de carreras, en la UNAM había para lo que quería era o biología o geología pura y dura, ¿no? Entonces, la biología es la que más abría todo ese panorama, así como un abanico de ver más cosas, no solamente la parte natural, sino también la parte física de la Tierra, sino la parte natural. Pero yo cuando me fui muy interesada en ver la parte volcánica de Chiapas, y en la tesis de licenciatura
me ubiqué en la zona de los suelos volcánicos del Soconusco, en Chiapas, que son suelos del volcán del Tacaná, derivados de la actividad del Tacaná. Y con ese interés empecé a ver la parte de los volcanes. Esa fue la semillita, ¿verdad? Esa fue la semilla, porque para estudiar suelos volcánicos tienes que ver cuál es el origen, la parte geológica, la actividad que ha tenido el volcán, porque es impresionante. Por ejemplo, si tú vas a estudiar suelos, haces toda esta parte de exploración de los perfiles del suelo y te encuentran varias capas blancas adentro, que te da una idea de lo dinámico que es la zona, porque han habido varias erupciones importantes, no tanto del Tacaná, no recientes del Tacaná, pero por ejemplo en 1902 hay una erupción muy fuerte de Santa María en Guatemala, y está ahí perfectamente la capa blanca de 1902 que está visible, ¿no? Y a partir de ahí ha habido un desarrollo del suelo en un siglo, que es como unos 20 centímetros de suelo, que es poquito comparado con los 1000 años que ha pasado, y te da una idea de la evolución de todos estos procesos. Entonces mi tesis de maestría también lo hice sobre la parte de los ambientes volcánicos en esa zona del Soconusco. Cuando en 1982 viene lo de la erupción del volcán del Chichón, para mí fue pues muy impactante, ¿no? Yo estudiaba el volcán Tacaná, y en la zona norte del estado hace erupción de un volcán que no era conocido, que no existía en la mente todavía de nosotros como investigación. Entonces cambió totalmente mi panorama, porque ya me enfoqué no solamente en la parte del monitoreo, sino también en la parte social. ¿Qué pasa qué pasa con la parte social, que la gente, ¿no? Los zoques, y a partir de eso la perspectiva del trabajo que hacemos en el instituto no es solamente ver como tal solo el fenómeno volcánico y sísmico, sino también incorporar esa parte de la variable social y vulnerabilidad que tiene la población. Así que esta parte de ver el entorno natural, la naturaleza, ha sido muy valioso para el enfoque, ahora que ya le da, por ejemplo, Naciones Unidas, todo el enfoque ecosistémico a todos los fenómenos. O sea, ahorita que hay tanto desastre, el enfoque es recuperar sistemas degradados, recuperar sistemas erosionados, porque en la medida que nuestros sistemas naturales están degradados, los impactos de todo esto que está pasando ahora hidrometeorológico está pegando durísimo. Entonces, áreas deforestadas les pega más fuertemente cualquier impacto. Entonces, pues por ahí es esa explicación de por qué me gustó la biología y me gustó las ciencias de la tierra, y ahora cuando hacemos la licenciatura en ciencias de la tierra tiene todo este enfoque, no es solamente la parte física de la tierra, sino también la parte natural y la parte social. Doctora, ¿y qué fue el sacrificio más grande que tuvo que hacer usted por decir, no, tengo que seguir con esto, que tengo que luchar por mi meta, por la meta que tengo y llegar hasta donde está? Pues quizá la parte de dejar la Ciudad de México, ¿no? Porque cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en la maestría y después ya entré al doctorado, pues ya trabajaba yo como ayudante primero de profesor, después ya fui profesor investigador. Y como profesor investigador me quedé como pues unos 10, 12 años trabajando ahí en la UNAM. Y cuando me decido ya regresar a Chiapas es en el 92 y bueno, dejar esa posición, ¿no? Porque dejar un nivel, pues bueno, una plaza en la UNAM no es así como... No es cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Y además yo estaba ya en el Sistema Nacional de Investigadores en la Ciudad de México. Tengo que dejar. Sí, el que era mi jefe, el doctor Nicolás Aguilera, muy, muy apreciado ahí en la UNAM, decía, Silvia, pero usted a qué se va a Chiapas, ¿no? ¿Ya lo pensó bien? ¿Está usted segura? Está usted mal, allá no hay laboratorios de investigación. ¿A dónde se va? Sí. A formarlos, dice. Exactamente, exacto. Eso es. Y yo me acuerdo, esta fue la palabra que dije, pues yo todavía en mi lógica, no, pues a eso voy, doctora, a formar lo que no hay. Y decía, no, es que, bueno, en fin, dice, usted es muy, muy necia y se va a regresar, pero va a regresarse. A ver, no se va a acostumbrar. Ya su vida está aquí en la Ciudad de México. Entonces, dejé todo eso y
no es algo que me duela, porque cuando regreso a la Ciudad de México, pues dejé una base de conexiones, colegas y que ha ayudado mucho a lo que hemos establecido a aquí. su proyecto. Al proyecto. Ha fortalecido, pero pues sí, son cosas que se sacrifican, ¿no? Sí, me imagino Sí. que al momento, como todo, es el miedo de, ¿será que si lo tengo que lograr? Si no, Luego, y ahora. pues Chiapas, pues también en su momento, pues no había una institución donde hacerlo. Llegué a la Unicache hasta el 98. Entonces fue un periodo en el que estuve en el área gubernamental. Uh-huh. Y hasta que ya consideré que el proyecto nunca iba a rendir un fruto si no era en una institución educativa de nivel superior, y elegí la Unicache. Excelente. Bueno, doctora, cada vez se está poniendo más interesante esta plática. Ya estamos agarrando confianza. Así que vamos a irnos un corte ya para regresar al bloque final. Y vienen las preguntas curiosas. A ver. ICTI Datos. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Fíjate que en el proceso de la pandemia pasamos mucho tiempo en casa y a veces se nos hace un poco tedioso, y por eso, ¿qué te parece si damos recomendaciones de películas sobre volcanes para disfrutar en familia o con amigos? Hola Anita, entrando al tema de las características naturales, han sido uno de los recursos más utilizados para llevar películas apocalípticas al cine, algunas inspiradas en hechos reales y otras dejando volar la imaginación con su creatividad. Una de las películas más conocidas sobre los volcanes es Disaster Zone Volcano, en Nueva York, y nos narra la imprudencia de un investigador al realizar experimentos ilegales en un volcán que entra en erupción debajo de la ciudad de Manhattan, pero ellos no sabían de la existencia del volcán. La siguiente película es Supervolcano. Es una película que deja en evidencia las malas decisiones que pueden tomar las autoridades ante situaciones catastróficas. Este film se basa en la erupción y señales que comienzan a dar el principal volcán de Yellowstone, y es el problema de los principales políticos tras verse dominados con sus consecuencias. Seguimos con las recomendaciones y ahora hablemos sobre Volcano. Tantas veces vimos a Nueva York arrasada en el cine que ya era el turno de Los Ángeles. Volcano muestra cómo luciría esta ciudad bajo la activación sorpresiva de un volcán que duerme bajo su estructura. Y ahora toca el turno de hablar sobre Magma, Volcanic Disaster. El tiempo suele ser un factor clave en este tipo de películas y situaciones reales, principalmente porque la naturaleza no anuncia ni espera por nadie para actuar. Este es justamente el eje central de la película, la desesperación en el intento de cambiar el rumbo y de los acontecimientos, y al mismo tiempo pretender salvar de lo que ocurrirá inevitablemente. Otra película en referencia a los volcanes es Pompeii, protagonizada por una de las estrellas de Game of Thrones, Kit Harington. Esta película lleva al cine la tragedia de Pompeya, una destrucción completa de la ciudad a causa de la erupción del volcán Vesubio en Italia. Un film para recordar o conocer uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX. Ahora hablemos de Stromboli, una película a cargo de uno de los mejores directores italianos, Roberto Rossellini. Esta película se sitúa en la llegada de una mujer lituana a la isla de Stromboli, un hecho que sucede luego de su escape de un campo de concentración y que la lleva a vivir a este lugar siendo testigo tiempo después de la evacuación del pueblo tras la erupción de un volcán. Y por último, hablemos sobre el Pico de Dante, inspirado también en las erupciones de los volcanes St. Helens y Pinatubo. La película se centra en las actividades de un investigador que, luego de dejar Colombia, retoma su trabajo en el pueblo para evaluar las actividades sísmicas que ocurren allí. ¿Sabes qué, Anita? Con tantas opciones se puede hacer un maratón este fin de semana para saber un poco más sobre los volcanes, erupciones y desastres naturales. Así es, Marquitos, no lo piensen mucho y disfruten esta serie de películas. Nosotros informando y tú sigue disfrutando. Hasta la próxima. Nos sintonizan en la próxima emisión de Oídos en la Ciencia. Adiós. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Doctora, regresando del corte, le comento, yo soy la parte curiosa, fantasiosa de estas entrevistadoras. Entonces, le voy a preguntar, aquí rompemos mitos. Del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Todos creemos que quizá en algún momento vamos a poder entrar por medio de un volcán. Hay muchas teorías en blogs de internet de que quizá hay vida dentro de los volcanes y nadie sabe que realmente hay quema, ¿verdad?
Entonces cuéntenos, ¿usted qué piensa de todas esas teorías de que dentro de la Tierra puede haber otra vida, otro tipo de especies, de que no solo hay magma y algo más? Entonces, ¿qué nos dice? Como casi todos hemos leído ese libro de Julio Verne y efectivamente nos apasiona, ¿no? La fantasía, sí. ¿no? Llegan Pues hasta la ciencia y van evadiendo todos esos peligros y las temperaturas altísimas que hay ahí. Y para su desfortuna, nada de eso puede suceder en la actualidad. No. Solo eso, entonces lo tendremos en nuestra imaginación. En la fantasía y en las películas de ciencia ficción. Sí. No, mire, imagínense. Las temperaturas, efectivamente, las que está un manto magmático, estamos hablando de 800, 1200 grados centígrados y a medida en que se profundiza más en el planeta, pues las temperaturas son más elevadas. No hay forma de que sobreviva algún ser vivo a esas temperaturas altísimas. Estamos hablando que a 800 grados se funden los metales, ¿no? Entonces ya no hay forma alguna de poder imaginar un punto de vida en esos sistemas, ¿no? Entonces, pues hasta ahí no hay ninguna posibilidad y pues el núcleo de la Tierra es temperaturas altísimas, 4000 grados centígrados, o sea, es imposible que haya una posibilidad de vida interna. Y justo por ese calor interno que tiene el planeta es pues como se resuelven, digamos, las dudas acerca del movimiento de tectónica, la tectónica de placas y todo lo que conocemos ahora con el manto, que es el que es como el centro es el dínamo, pero el que mueve realmente las placas tectónicas es el manto magmático, que además en la superficie forma los pisos de las placas tectónicas que mueven todo el planeta. Aquí la doctora Silvia rompiendo corazones. La imaginación colectiva. Creo que ya contestó a tu pregunta, sí. Curioso. Y hay, doctora, por ejemplo, normalmente, ¿cuántos sismos pequeños o de gran magnitud se pueden contabilizar en un día? Sí, va justo con esto de que las placas tectónicas están constantemente en movimiento y no lo sentimos, ¿no? Porque pues no tenemos la capacidad de sentir sismos de magnitud de 1, 2 grados, de magnitud de 1 o 2 o 3 de magnitud. Sentimos ya los que son de magnitud 4 o 5 tal vez, y siempre y cuando estemos cerca del epicentro del sismo. Pero al año, por ejemplo, para Chiapas se registran alrededor de unos 3.500 sismos, la mayor parte son de magnitud menores, de 4. Y todos esos se registran en la parte de la región costa y toda la plataforma continental. Mucho movimiento por esa parte. Mucho movimiento. Sí, siempre. Pero no lo sentimos, o sea, pasan desapercibidos, pero las placas tectónicas ahora se han medido, se sabe que se desplazan cada año entre 7 y 9 centímetros por año, o sea, pues, estamos hablando de un desplazamiento importantísimo, sí, que no lo vemos, y mover todas esas grandes dimensiones de las placas por debajo de la parte continental o placa americana, es un mundo de energía, ¿no? O sea, es enorme, sí, pensándolo, lo que ha de haber pasado hace muchos cientos de millones de años cuando hubieron colisiones enormes entre continentes o separaciones, pues vemos cómo ha sido de activa la vida de la Tierra. Entonces, pues esta parte de la actividad sísmica, pues es lo que nos muestra el planeta tan activo en el que vivimos, y por qué también de pronto, de vez en cuando, no siempre pues tenemos un sismo fuerte, ¿no? Y a lo que siempre pues debemos de estar conscientes y preparados. Doctora, perdón. Doctora, antes de que se me olvide, de repente traemos las preguntas, y salen algunas otras. La falla de San Andrés, ¿qué nos puede decir de la falla de San Andrés y que pasa precisamente en nuestro estado?
Qué bueno que haces esa pregunta. Primero vamos a aclarar, la falla de San Andrés no llega hasta Chiapas. Hay siempre esa idea o esa creencia, yo diría que la falla de San Andrés llega hasta Chiapas. No, tiene su influencia nada más en el Golfo de Baja California. Hasta ahí termina esa gran falla. Ah, ok. O sea, atraviesa California y se ingresa por la parte de México y entra toda esa península de Baja California y ahí queda. Entonces, ya para el sur de México es la placa de Cocos. Uh-huh. Y esta placa de Cocos, pues esa enorme, digamos, si lo quisiéramos ver como una especie de plataforma continental subduciendo o desplazándose por debajo de todo lo que es piso continental, que le llaman placa americana. Pero para Chiapas también, para nuestra suerte, también tenemos influencia de las placas del Caribe, que es en realidad dos fallas muy grandes, que son la falla Polochic y Motagua, que son dos fallas que ingresan a la parte del Soconusco, uh-huh, por la región de la Sierra Madre de Chiapas, y ahí terminan, ¿no?, por la mitad de la costa. Y bueno, pues todas esas características son las que pues mueven a todo el estado, nos mueven a todo el estado. Y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Claro, claro. La doctora sigue rompiendo mitos en ese programa. Doctora, muy interesante. Sí, la verdad. Aquí preguntando y a ver, curiosa, dime qué vas a preguntar nuevamente. Ya que nos decía ahí de que no solo es tanto como tal ver el estudio del volcán o de los sismos, sino también socialmente qué pasa en esas zonas. ¿Ha detectado que ha cambiado durante ese tiempo? No sé, igual y la población se comporta diferente, algún cambio en la vegetación, en la fauna, o qué, por la zona de los volcanes. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Que ha cambiado la población en la percepción de que no sé, viven con Tal miedo, tienen algún protocolo? Algún bueno, miedo. Sí, creo que lo que se ha trabajado bastante en las comunidades y la percepción es distinta porque primero trabajamos mucho con niños y con jóvenes. Entonces, los jóvenes que tienen ahora 17, 18 años, pues obviamente nunca vivieron el fenómeno, pero lo vivieron los padres, entonces, y los niños también, ¿no? Así que nuestro trabajo es enseñarles a ellos lo que ocurrió en 1982 y también dentro de las actividades que desarrollamos también les pedimos que lleven alguna conversación escrita o relatada de lo que sus padres les cuentan sobre el volcán, en el caso del volcán Chichón. En el caso del volcán Tacaná no tienen tan fresco algún suceso, excepto lo de 1986. No han vivido realmente una actividad, pero el interés de nosotros es mostrarles lo que hizo el Chichón en 1982. Entonces, que pueden volver toda esta dinámica, sí, ajá, es muy importante porque va haciendo tener conciencia de que viven cerca de volcanes activos, uh-huh, pero que por otro lado también un poco de la seguridad sí, de que hay vigilancia para estos dos volcanes y que si algún día las condiciones cambian, pues lo que hacemos nosotros es avisar a autoridades para que autoridades y poblaciones sepan qué enfrentar, ¿no? Por supuesto que a diferencia de los sismos que ocurren de forma, digamos, abrupta, ¿no? No sabemos ni qué horas, ni dónde, ni de dónde nos agarra. En volcanes, pues hay posibilidades de advertir en horas, en tiempo, en semanas, algún cambio en su actividad que pueda poner en riesgo a la población. Bueno, doctora, vamos a romper otro mito. El volcán Chichón y el Tacaná son turísticos. ¿Puedo llegar y tomarme fotos y videos? Bueno, por supuesto que los volcanes siempre ejercen un atractivo especial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en todos los sitios los volcanes son muy visitados, pero principalmente en el volcán Chichón, es complicado el acceso, sí, y luego el descenso muy muy peligroso porque son paredes pues muy verticales, ¿no?
pues cualquier paso en falso puede haber un accidente mortal. Y adentro del cráter las aguas no son para ir a tomarse una ducha ahí o meterse, porque son aguas muy calientes. Sí. Y pues como volcán activo, pues puede haber cambios abruptos en cualquier momento y no hay forma ahí de poder tener una forma de salvarse, ¿no? Y nosotros hemos hecho mucho hincapié ahí con las autoridades locales de que eviten que la gente descienda. Ya el llegar a ver la enorme laguna, que es hermosísima, pues con eso la gente debería de quedar confiada, ¿no? O agradecida de poder ver eso, ¿no? Aquí es algo maravilloso, ¿no? Pero no, la gente a la fuerza quiere bajar, ¿no? Presenciar, ¿no? Pues a ver. Entonces tú ves los videos que pasan, la gente que manda videos metiéndose en alguna parte de la laguna, ¿no? Y cuando yo veo eso, pues... Bueno, pues es falta de conocimiento, ¿sí? De que sepan pues que justo estamos no deben viendo ahora con las nuevas autoridades, será seguramente porque cambio ya de autoridades, de hablar sobre este asunto, ¿no? Hacer conciencia de que no se tiene que regular eso, ¿no? No puede ser posible porque alguna vez puede haber algún accidente. Y sobre todo tenerle respeto a estos lugares, pues imagínate estarte metiendo ahí, no miden qué gran peligro. Hay que dejar la fantasía un rato y solo apreciarlo para cuidarnos todos. Así es. Doctora, fíjese que nos dio muchísimo gusto cuando dijeron, vamos a entregarle un reconocimiento, una medalla, y la medalla Rosario Castellanos. Esta medalla, pues, que fue otorgado por el Congreso del Estado y fue entregada en manos del Ejecutivo Estatal, de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por toda esta investigación, su trayectoria como profesionista en esta área, investigadora, académica, en esta área de la ciencia. Y díganos qué se siente ser merecedora de esta gran distinción. Pues muy feliz, me siento muy feliz, me siento muy contenta y muy agradecida también por el Congreso del Estado, que es el que hace todo el trabajo. Hay una comisión de postulación que preside la diputada Rosa Elizabeth Bonilla, que hace todo el trabajo de compilación de todas las solicitudes que hay y sabíamos que habían 11 candidatos para esa medalla y pues es un reconocimiento que además se da a nivel nacional. Bueno, es estatal, pero lo otorga el Congreso del Estado, pero además es abierto a todo el país. Y entonces es la primera vez que se da en el área además de ciencias y pues me da pues un gran orgullo, ¿no? Porque en primer lugar sí siento que tomaron en cuenta toda esta trayectoria de muchos años empeñada y diría yo terca con el asunto del monitoreo volcánico cuando no había interés institucional en esos tiempos de hacerlo. Entonces yo lo tomé como una misión de vida, ¿no? De que esto sí tenga que ser una realidad para el Estado y no solamente eso, no solo Silvia Ramos, sino otro grupo más que son los que me relevan. Y cuando ya no esté Silvia Ramos, queda un grupo muy sólido de trabajo, una institución, una escuela, un instituto, alumnos, alumnas que van a seguir esta misión. Y creo que Chiapas lo merece. Además les quiero decir que es la única parte en todo el país que hay este esfuerzo así de manera continuada, porque pues en muchos lados sí se empieza un proyecto con mucha pasión y hay interés, pero cuando el dinero empieza a escasear la gente cae, ¿no? Sale del barco. Entonces lo que hemos hecho, que a pesar de las carencias y todo, no dejamos el esfuerzo, ¿no? Y no solo eso, pues ahora tenemos un instituto que también lo cuidamos con mucho celo, porque es un instituto que tiene que rendir pues muchos frutos en el presente y en el futuro. Entonces, pues por eso me siento la verdad muy agradecida de que se haya hecho este reconocimiento por parte del
Congreso del Estado, del Gobierno del Estado, y que me haya sido a mí impuesta esa medalla. Y también pues ahora sí que tomo ese reto, que con esta medalla también me da un nuevo pulso para seguir gestionando, porque esto tiene que, a pesar de que la situación económica no es tan buena en muchos lados, pero es una necesidad, ¿no?, de contar con lo indispensable. No queremos pedir las perlas de la Virgen, pero sí que lo suficiente para comprar más equipamiento, para las mediciones que tenemos que hacer, y que nuestro instituto no carezca de lo suficiente para la vigilancia de estos 2 volcanes. Pues qué orgullo, doctora, la verdad. Y como un mensaje final para todos los que nos están escuchando, para los jóvenes que quieren dedicarse, mujeres, hombres, a esta rama tan importante o hacer una especialización en el instituto, ¿qué mensaje les daría a todos ellos? Pues que estudien ciencias de la Tierra. Primeramente. Y enseguida, miren, yo le hago aquí un llamado a todos nuestros jóvenes chiapanecos. La verdad es que con ese reconocimiento yo me siento también un poco con autoridad de decirles a todos que le echemos ganas a Chiapas, ¿no? Que estudiemos todas las ciencias que nos apasionen, pero que básicamente impulsemos más el conocimiento científico de todo lo que requiere nuestro estado. Es mucho lo que requiere, pero aquí hay mucho potencial, hay jóvenes que tienen una gran capacidad y que pueden llegar a más, y el mundo ahora, como está globalizado, tiene oportunidades muy amplias para los jóvenes ahora, y lo único que se requiere es 2 cosas. Uno, una fe, una pasión por el estudio, por el conocimiento, y aplicarse también a los idiomas, porque es la base para salir hacia afuera, pero echarle ganas a Chiapas, ¿no? Es que nosotros tenemos que ver los locales por nosotros mismos, y bueno, también obviamente los no locales, que son más chiapanecos también. Ahora sí que ponerse la camiseta por Chiapas, dije. Así es. Pues agradecemos, doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias por esta plática tan importante para todo nuestro auditorio. Agradecemos a nombre del Instituto de Ciencia y Tecnología el que nos haya acompañado a este programa Oídos en la Ciencia. Gracias, Luisita. Gracias, Evita. Me voy con bastante conocimiento, doctora, rompiendo mitos, ya sabe. Sí, lástima que les quité el mito del centro de la Tierra. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Saludos. Oídos en la Ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.